Hola, espero se encuentren bien. Este es un mensaje para los alumnos de Gerencia Estratégica, el grupo con el cual teníamos clase el pasado martes 28 de abril, pero que por un tema evidentemente ajeno a nuestras posibilidades, como fue los cortes de energía y el tema de la falta del servicio de Internet, no pudimos tener el encuentro sincrónico. No obstante, recuerden que ustedes ese día iniciaban con una exposición acerca de las matrices que se utilizan en ese proceso de planeación estratégica. Entonces, en ese orden de ideas, el próximo martes iniciamos con los primeros grupos exponiendo las primeras 3 matrices sobre construcción y planificación de la estrategia. No obstante, quise dejarles este video para contarles un poquito sobre esos elementos previos a tener en cuenta cuando uno está aplicando las matrices en la organización. Lo primero, como ya lo habíamos hablado en las clases pasadas, es importante que tengan en cuenta el tema del entorno y el tema de las capacidades organizacionales y hacia dónde quiere llegar la empresa antes de empezar a aplicar las matrices. Las matrices son un proceso de largo plazo. Normalmente, cuando se elaboran estas matrices, se está buscando plantear las estrategias que la organización va a ejecutar en los próximos 5 años, más o menos. Por eso se hace durante un buen tiempo, normalmente son unos 6 meses, donde se hacen unos estudios de mercados, unos estudios del entorno de la organización, unos estudios de la organización misma, y con esa información se alimentan y se construyen esas matrices. En ese orden de ideas, recuerden, como les decía ahorita, que el próximo martes ustedes inician con su exposición y yo les iré contando o les iré complementando la información y adicional a eso, posteriormente les subiré un video donde les explico detalladamente cómo se elabora cada matriz. En ese orden de ideas también quiero contarles un poquito de unos elementos que hay que tener en cuenta antes de proceder a elaborar las matrices dentro de este contexto de conceptualización de lo que necesitamos como información adicional para construir ese conocimiento en nuestro proceso de gerencia estratégica y de planeación estratégica. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que, como dice Michael Porter, usted como gerente debe garantizar 3 cosas. Y eso es lo que llamamos objetivos básicos organizacionales. ¿Cuáles son? Supervivencia, rentabilidad y crecimiento. La rentabilidad tiene que ver con que la empresa pueda cumplir o superar todas las expectativas de los interesados en ella, es decir, trabajadores, proveedores, clientes, bancos, el Estado mismo, los socios, superar esas expectativas y que le quede para crecer. Cuando eso sucede, la empresa es rentable, antes no. Es decir, no necesariamente una empresa rentable porque esté generando utilidades. El segundo objetivo, como les decía ahorita, es el crecimiento. Y ahí hay que tener mucho cuidado con un crecimiento acelerado, donde la empresa no soporte con su capacidad ese nivel de crecimiento. Hay empresas que crecen demasiado rápido y sus plataformas, sus recursos, no son capaces de soportar ese crecimiento y terminan desapareciendo. Entonces hay que ser cuidadoso con ellos. Y el otro tema es el tema de la supervivencia. Todas las decisiones que usted tome como gerente deben garantizar la supervivencia de la organización a través del tiempo. Eso es fundamental. El otro elemento que hay que tener en cuenta es la diferencia entre ventaja competitiva y ventaja comparativa. Ambas son importantes, ambas son aceptables, pero la gran diferencia entre una y otra es que la ventaja comparativa es de corto plazo, mientras que la ventaja competitiva es de largo plazo. Es decir, esa ventaja comparativa son esas pequeñas cosas que me diferencian de mi competencia, pero que son cortoplacistas y que son fácilmente copiables por mi competencia. Por ejemplo, una promoción es fácilmente copiable por mi competencia. Mientras que la ventaja competitiva es de largo plazo, es esa filosofía, cómo me comporto. Recuerden de eso, creo que ya lo habíamos hablado en uno de nuestros encuentros sincrónicos. Ahora, hay otras cosas, otros elementos a tener en cuenta, como dice Porter, y son las condiciones mínimas de competitividad. Esas condiciones mínimas de competitividad están básicamente relacionadas con esos aspectos, esas cosas que una empresa no debe perder de vista si quiere ser competitiva. La primera es la calidad, y esa calidad tiene que ir asociada a la satisfacción del cliente. Es decir, mi producto es de calidad cuando satisface las necesidades de mi cliente, antes no. La productividad es prestar mi servicio o manufacturar mi producto a bajos costos y bajos gastos.
La innovación, que no solamente tiene que ver con sacar productos nuevos, sino con mejorar los que ya tengo. El flujo de caja, recordemos que una empresa, por mucha solvencia que tenga, si no tiene un flujo de caja que le permita desarrollar sus operaciones en el corto plazo, pues es una empresa que posiblemente no vaya a sobrevivir en el tiempo porque no tiene cómo maniobrar. Y el compromiso. ¿El compromiso con quién? Básicamente con el servicio al cliente. Hoy, cuando todas las compañías ofrecen prácticamente los mismos productos, lo que nos hace diferenciar es el servicio al cliente. Ahora, teniendo claro eso, como les digo, objetivos básicos organizacionales, rentabilidad, crecimiento y supervivencia. Diferencias entre ventaja comparativa y ventaja competitiva, ¿sí? Y condiciones mínimas de competitividad, calidad, productividad, flujo de caja, compromiso con el servicio al cliente e innovación y creatividad. Teniendo claros todos esos elementos más los que hemos visto en las clases anteriores, sí podemos pensar en empezar a construir las matrices. La construcción de esas matrices, como les digo, se da después de haber hecho todo un estudio de la organización, dentro de la organización y fuera de la organización. Es importante hacerlo antes. Hacer investigaciones de mercados, hacer estudios de mercados, analizar la organización a profundidad, recorrerla toda, tenerla siempre clara en la cabeza para poder con esos elementos empezar a construir las matrices. Esas matrices normalmente se construyen con un grupo multidisciplinario. Se recomienda que sea un grupo conformado por personas de adentro de la organización y personas de afuera de la organización. ¿Para qué? Para tener una visión más objetiva de cómo está la empresa. Una vez se conforma ese grupo y se tiene toda la información anterior, como les digo, observación del entorno, observación de la organización misma. Una vez tenemos conformados esos grupos y tenemos esa información, podemos proceder a construir las matrices manteniendo esas premisas de las que les hablaba ahorita al inicio del video. Entonces, cuando tengo esa información, empiezo a construir esas matrices que ustedes investigaron y que en nuestra próxima clase, el próximo martes, ustedes van a exponer. De hecho, ustedes ya subieron las presentaciones a la plataforma Moodle, ya se las califiqué, pero falta su exposición sobre ellas. Entonces, básicamente, esas matrices se dividen en tres fases. La aplicación de las matrices se divide en tres fases, ¿sí? La fase de entrada de información, la etapa de la decisión, de la comparación de la información, y la etapa de la decisión. Es decir, en esta primera parte, en la fase de entrada de información, lo que hacemos es recolectar toda esa información que trajimos del análisis del entorno y que tenemos de haber estudiado toda la organización adentro y condensarla en unas matrices que nos permitan tener una visión más o menos clara sobre las posiciones que debe asumir la empresa. ¿Cuáles matrices están ahí? La matriz MEFE, ¿sí? Que es la matriz de evaluación de factores externos. Es decir, aquí vamos a condensar la información de todo lo que recogimos en el mercado, de todo lo que recogimos en el entorno. La otra es la matriz MEFI, que es la matriz de evaluación de factores internos, que tiene que ver con la tabulación y la organización de toda esa información que recogimos dentro de la organización. Y la matriz MPC, que es la matriz del perfil competitivo. La matriz del perfil competitivo tiene que ver con comparar mi compañía a través de unos factores críticos, que ya les hablaremos en la clase acerca de eso, comparar mi compañía con la competencia y ver cómo se está comportando y cuál es su posición, qué tan fuerte o qué tan débil es frente a la competencia. En la etapa de comparación, pues tenemos la matriz DOFA, por excelencia, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Tenemos la matriz PEGEA, que es la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción.
tenemos la matriz BCG, que es la matriz del Boston Consulting Group. Tenemos la matriz de la gran estrategia. Y tenemos la matriz interna y externa. Estas matrices de la etapa de la comparación lo que hacen es tomar la información que traemos de la etapa de la información, ¿sí? Valga la redundancia, tomar esa información, esos datos e introducirlos en esta matriz, en estas matrices para ir comparando datos unos con otros y validar que las posiciones que nos están arrojando sean correctas. ¿Por qué es tan importante trabajar estas matrices? Porque nos permite garantizar y confirmar que las posiciones estratégicas que debe asumir la empresa son correctas y son acertadas. Recuerden que esto va a marcar el rumbo de la organización a futuro y por eso es tan importante. Entre más información podamos comparar, validar, verificar a través de estas matrices, muchísimo mejor, porque lo que estamos es garantizando que las posiciones que hemos tomado y que van a marcar el futuro de la empresa, el rumbo de la organización, son correctas. Y en la etapa de la decisión hay una matriz que es la matriz cuantitativa de la planeación estratégica. Matriz cuantitativa de la planeación estratégica. Esta matriz lo que hace es aterrizar a números las estrategias que decidimos gracias a toda la información que traemos desde aquí. Es decir, recogimos una cantidad de información en la etapa de entrada, la condensamos en unas matrices que nos marcaron unos resultados. Nos dijeron si la empresa es fuerte, si la empresa es débil, cómo está frente a la competencia, cómo está dentro, cómo es el entorno. Después cogimos esa información y la comparamos en estas matrices. ¿Para qué? Para confirmar, validar esas posiciones. Y con base en eso, establecimos unas estrategias. Entonces, definimos cuáles son las estrategias que debemos aplicar para marcar el futuro de la compañía, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, lo que hacemos es, lo que procedemos posteriormente a construir esta matriz, donde comparamos las 4 o 5 estrategias que tenemos y les damos una asignación numérica. No voy a adelantarme en profundizar mucho sobre la elaboración de cada una, porque ese es el trabajo que ustedes están haciendo de investigación y que en las próximas 2 o 3 clases estaremos revisando puntualmente y analizando en cada matriz para que ustedes se la vayan aplicando a su trabajo final. Entonces, en ese orden de ideas, a lo que los invito y las invito es a que nos veamos el próximo martes para que hablemos un poco de cada una de esas matrices. Vamos a iniciar con las 3 primeras, MEFE, MEFI y matriz del perfil competitivo. Una vez ustedes las expongan, yo posteriormente les haré un video similar a este, donde les estaré explicando al detalle cómo se construye cada matriz, qué representa y cuál es el proceso a seguir. Así que anímense a seguir participando. Los espero y las espero el próximo martes para que por favor entremos a profundidad con la elaboración de cada una de ellas. Un abrazo, descansen y cuídense mucho.